Ahora vamos a contactarnos a continuación con Juan José Borrell. Juan José Borrell es docente universitario, egresado de la Universidad Nacional de Rosario, participa también de la Universidad de la Defensa Nacional y es experto en geopolítica de los alimentos. ¿Cómo estás, Juan José? Buenos días, buen jueves. Buen día, Antonio, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por atendernos. No, por favor, un gusto el llamado. Bueno, la idea era hablar un poco de cómo está la situación agroalimentaria en Argentina en el marco de lo que estamos viviendo. Sabemos que esta es una economía muy dependiente de lo agrario. La mayor parte de los dólares que salen, que son además de esta región, porque en esta región están los principales puertos del país, tienen que ver con el agro. Después uno puede discutir si está a favor o está en contra, pero esto es una realidad. En el marco de esto, ¿cómo está la situación agroalimentaria en Argentina? Bueno, si vos te referís, esto podríamos dividir la pregunta en varias secciones y podríamos estar hablando semanas, pero respecto a lo alimentario, lo que hemos observado en los últimos meses es, digamos, un empeoramiento de la situación promedio de la Argentina en cuanto a lo que es el acceso a la alimentación, entendido bajo el concepto de seguridad alimentaria, dado que un mayor número de argentinos han caído por debajo de la línea de la pobreza. Los mismos datos del INDEC, o sea, números oficiales, estiman que más del 40% de la población argentina estaría bajo la línea de pobreza, es decir, no puede sostener lo que es la canasta básica de alimentos. Entonces, en lo que hace a esta situación, que incluso hay consultoras privadas que refieren a que la situación es mucho peor, es decir, que excedería el 50-55% de la población argentina, es decir, estamos refiriendo a que fácil, quizás 20 millones de compatriotas no pueden llevar a su mesa todos los días una alimentación sostenida, nutritiva, para tener pleno bienestar. Bueno, podemos decir que la situación ha empeorado, es decir, de la mano de este contexto de la restricción que ya lleva más de 7 meses, se ha vulnerado fuertemente la economía del país, eso ha generado una recesión muy grande y el efecto directo ha sido mayor pobreza. Claro. Entonces, en lo que hace a la situación de alimentos o de alimentación, esa es una faceta. La otra es la que ya conoce todo el sector agroproductor y agroexportador, que es la fuerte presión fiscal, una presión fiscal que no se traduce, digamos, en lo que es un estímulo a los sectores productivos, entonces también hay una suerte de inmovilismo, donde, bueno, quizás esta situación que está muy atada a lo que es la cotización internacional de las commodities, marque un poco la brújula, ¿no?, del compás de las próximas semanas y meses, ¿no? Pero lo que ya sabemos es que al haber atado toda nuestra economía política a la exportación de materia prima en bruto, claro, somos muy dependientes de esta cotización de las commodities a nivel internacional. Y bueno, y al mismo tiempo el Estado, digamos, está montado sobre esto a partir de lo que es la captación de divisas, ¿no? Entonces, claro, bueno, eso es un poco la estructura en la que estamos. Bueno, ahora hay algunos mitos, digamos, o ideas que siempre rondan cuando se habla de este tema del agro. Uno es el tema de las retenciones. Vos decías una gran presión fiscal. ¿Están altas las retenciones? ¿Están altas las retenciones, digamos, hasta el punto de llegar a molestar a los productores agropecuarios y no facilitar un modelo de rotación de cultivos y que sea principalmente sojero? Mira, yo no soy especialista en impuestos del agro, pero Argentina es de los países que tiene mayor presión fiscal del mundo, porque no es solamente las retenciones, sino es una gran batería, claro, de impuestos municipales, provinciales, nacionales, a la venta a futuro. Es decir, es una gran cantidad de impuestos que lo único que hacen es contribuir a concentrar aún más todo este circuito, vulnera a los pequeños y medianos productores. Entonces, digamos, es una medida, digamos, que no genera un estímulo para los pequeños y medianos productores, ¿no? Que esto, después de
décadas de este mismo modelo, lo que ha generado es una gran concentración, una mayor, digamos, formación de clúster productores y demás. Y Argentina lo que ha tendido en las últimas décadas precisamente por este esquema agroproductivo es hacia la gran agroindustrialización del sector agrícola, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que ha jugado también el Estado. ¿Es necesaria una reforma agraria? Porque siempre también ha estado dando esta vuelta, en este caso, esta idea, en este caso, los sectores más progresistas o de izquierda, la de una reforma agraria en la Argentina. ¿Es necesaria una reforma agraria? Pregunto también porque otros países de Latinoamérica la han tenido, quizás incluso durante gobiernos militares, como por ejemplo en Brasil, que la dictadura militar hizo una reforma agraria, pero aquí en Argentina siempre hemos tenido el mismo régimen de propiedad prácticamente. La única reforma que se necesita es una reforma de la presión estatal fiscal, es decir, la presión tributaria va a generar, digamos, esa eliminación de esa gran presión tributaria que existe sobre los sectores productivos, pero no solo del agro, va a generar o podría impulsar un círculo virtuoso de generación de empleo. Ahora realmente los que están promoviendo una reforma agraria sin sentido socialista, en realidad son grandes organizaciones transnacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, precisamente como un mecanismo indirecto para dejar fuera de juego a los grandes competidores agrícolas. Claro. Es decir, si vos sos un gran productor de alimentos, Antonio, y yo incentivo y promuevo una reforma agraria totalmente ineficiente para distribuir en pequeños lotes de subsistencia tu sistema agroindustrial, en realidad lo que te estoy haciendo a largo plazo es sacándote de juego. Claro. Es decir, claro, yo voy a tener tu sector doméstico, nativo, progresista, contento, con una cosa romántica, neosetentista, que es totalmente ineficiente. Claro. Es decir, el problema es quedar entrampados en un falso debate entre agroindustria sí o reforma agraria. Es decir, como las dos caras de los dos polos. Como dos polos que en realidad es un falso debate ese. Es decir, la oposición a una gran agroindustria hiperconcentrada y extranjerizada no es la reforma agraria socialista, que es un modelo totalmente que ha fallado a lo largo de la historia. Si no, veamos lo que es la historia de la Unión Soviética y de la Ucrania socialista, cómo ha fallado ese modelo. Lo que pasa es que a veces el árbol nos tapa el bosque, y en Argentina muchos sectores nativos, mucha pobre gente cree que esa es la solución para el hambre o para la pobreza. La única solución para la pobreza es la generación genuina de trabajo. Claro. Es decir, solucionar esa pobreza para que esas personas tengan un salario digno y puedan adquirir los alimentos o autoproducírselos o un mix de ambas cosas. Bueno, otro de los mitos que siempre da vuelta en este caso por parte del sector agropecuario, generalmente en época donde está la puja distributiva con los gobiernos y se habla de un aumento de retenciones, se habla de más impuestos para el campo, es de que la Argentina puede producir alimentos para 400 millones de personas. Ahora, en la práctica, ¿se pueden producir alimentos para 400 millones de personas? Y si se puede, o si se pudiera hacer, digamos, con la tecnologización del campo, ¿eso no va principalmente al sector externo? Y por otra parte, no vamos a comer soja todo el tiempo, digamos, ¿no? Somos un país creo que carnívoro, a diferencia de otras comunidades, de otras sociedades, principalmente carnívoro. O sea, ¿es también un mito esto o tiene mucho de realidad? No, a ver, las capacidades productivas y la dotación de recursos naturales que tiene la Argentina, por supuesto que lo hacen posible. El tema es que volvemos a lo de antes, es decir, ¿quién es el mundo? Antes de pensar en alimentar a 300 millones de personas en el mundo, veamos cómo hacemos para que 15 millones de argentinos puedan tener una buena alimentación. Si no, veamos el caso inverso, lo que está haciendo China en las últimas décadas, que es buscar garantizar la seguridad alimentaria de su propia población. Es decir, ¿a partir de qué? No a partir del asistencialismo, sino a partir de un crecimiento económico de su sector industrial, de su sector tecnológico, que genera mayor empleo y eso generó una mayor integración de sectores antes rurales y postergados de la sociedad china que pasaron a espacios urbanos, pasaron a tener un cambio de vida, pasaron a consumir recursos con valor agregado, materia prima transformada, y hoy tiene una dieta, por lo menos las clases medias y las clases medias altas de China, altamente proteica, ¿sí? Esto lo que está haciendo está dinamizando
toda una exportación de proteína animal hacia China, porque precisamente la élite china entendió que para ser una superpotencia necesita una población en cantidad y en calidad. Claro. Es decir, están fomentando la natalidad, no buscan eliminar gente como se está buscando hacer en Argentina, pero al mismo tiempo están buscando capitalizar a esa población. No se sostienen en el asistencialismo, Claro. que es otra de las grandes políticas que se viene implementando en Argentina hace décadas por todos los gobiernos. Están buscando integrar gente a más clase media, que el que andaba en una bicicleta tenga automóvil, que vivía en un rancho en el campo viva en una casa que usa energía eléctrica y agua potable. El que tenía una dieta que ingería gramíneas ahora está pasando a ingerir cada vez más proteína animal. Claro. Entonces esto se ve en una mejor esperanza de vida, una mayor estatura, una mejor resistencia de ciertas enfermedades infecciosas que están teniendo los chinos. Sí, están creando un ejército, en definitiva, ¿no? Se están transformando, son una superpotencia. Son una superpotencia. Son una Ahora, superpotencia. Ahora el gobierno de Alberto Fernández, respecto al agro, ¿qué es? ¿Pro agro? ¿Contra agro? ¿No? Porque a veces por allí tiene un discurso, hace gala un discurso hasta anticampo, si uno quiere, pero por otra parte le ha bajado las retenciones, ahora si bien 3%, pero le bajó del 33 al 30%. ¿Cómo se puede analizar el gobierno de Alberto Fernández en materia de política económica para el agro? Bueno, yo no quiero entrar en política partidaria. Un 3% de retenciones no hace ni cosquillas. Claro. O sea, lo que esperaba era una señal, darle una señal al campo para que liquiden ventas y captar divisas. Digamos, es una jugada muy pobre, muy miserable. Pero digamos, en realidad, este gobierno, como el anterior, como todos los gobiernos de los últimos 30 años, lo que han tenido respecto al agro, más allá del discurso, un discurso pro campo o anticampo, pro sociedad rural o pro, no sé, federación agraria, ha sido lo que te decía hace un momento, una política de captación de renta, ¿sí? Es decir, Argentina ha atado su economía política, todo su edificio económico a lo que es la exportación de materia prima en bruto del campo, ¿sí? Entonces, esto representa más del 65% del PBI en un país que se ha reprimarizado, que en las últimas décadas ha reprimarizado su economía, es decir, en base a la exportación de recursos naturales como minerales, hidrocarburos y commodities agrícolas. Entonces, de lo que sostiene el Estado todo su aparato es precisamente de succionar, de vampirizar lo que es este sector productivo, ¿eh? Pero digamos, lo que sí no hay señales claras, no digo únicamente para el sector agrícola, para todos los sectores económicos, no solo por este mismo gobierno, sino ha sido como una política constante, el no estimular la economía productiva, claro, precisamente. Lo que ha habido es un gran corsé para que las pymes, la generación de empleo en las pequeñas y medianas industrias, las inversiones por parte de capitales argentinos prosperen en Argentina. Es decir, eso es una, digamos, ley de hierro que se ha mantenido indistintamente del partido gobernante, Antonio. Interesantísimo el análisis, como siempre, Juan José. Bueno, y desmitificando mitos, ¿no? Derrumbando mitos, para entender un poco más de esto tan complejo que es el agro y lo relacionado al agro. Muchas gracias por el contacto. No, por favor, gracias a ustedes por la llamada, que tengan buen día. Adiós.